Capi, sentate ahí. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Bien? Tanto tiempo. El juez de la corte, el doctor Abel Cornejo, está acá con nosotros. Es raro para nosotros tener, yo creo que es la primera vez que tenemos un juez de la corte acá. Es la primera vez que usted viene al programa. Salimos telefónicamente, pero la primera vez. Bueno, yo la verdad que le agradezco porque al doctor Cornejo, cuando lo llamamos cuando hay casos resonantes en la corte o por los cuales necesitamos una opinión jurídica, nos atiende. Y acá capaz que el doctor dice, uy, ¿en qué quilombo me meto? Pero es el único juez de la corte que siempre nos atiende y que siempre viene. Y a mí me parece, creo yo, antes los abogados decían que los jueces hablan por sus fallos. Yo creo que ya en esta etapa de la sociedad los jueces tienen que hablar. Quizás no de los casos que tienen que decidir, porque si no estarían prejuzgando, pero tienen que salir a hablar. No sé, ¿cuál es su opinión, doctor, al respecto? A mí me parece desde hace mucho tiempo que los jueces tienen que salir a hablar. Sí. Es verdad que los jueces no pueden salir a hablar de cualquier cosa porque tienen que juzgar. Sí. Entonces hay que tener un equilibrio, pero me parece que es una demanda social impostergable acercarla a la justicia con la sociedad, que desgraciadamente hasta el momento es una asignatura pendiente, y que la gente conozca quiénes son sus jueces. La gente, exacto, la gente tiene que conocer. No solamente que se informe por el título de algún medio cómo falló en determinado caso, sino conocerlos también. Es una batalla. Yo he perdido miles de batallas en mi vida, ¿no? Sí. Una de las batallas que perdí es que voy a cumplir 4 años como presidente del Consejo de la Magistratura. Concluyo el mandato sin reelección el 8 de abril. Se hicieron muchas cosas por transparentar los exámenes, los procesos de selección de jueces, de fiscales, de defensores, de asesores, pero no conseguí que vaya gente a los exámenes. Eso no consiguió, algo... ¿Y son públicos? Absolutamente, absolutamente. Independientemente que logramos algo muy importante, Emiliano, que antes era a través del rumor y ahora es a través de una pantalla. Si se entra a la página del Consejo de la Magistratura, se puede ver todo el desarrollo de un examen. Está como online, digamos, grabado. Todo el tiempo. Ajá. Todo el tiempo. Eso fue un logro muy importante, está bueno. Con varias resistencias que logramos vencer. Sí, me imagino. Y eso, más el sistema alfanumérico anónimo de las evaluaciones escritas, lo cual tampoco quiere decir, ¿no? Porque ahí está el tema de la buena fe, que no pueda hacerse trampa allí, ¿no? Sí, seguro. Son cosas aparte, que... Más en Argentina, digamos. Más en Argentina. Y nosotros tuvimos que poner cámaras en esa sala donde se tomaba la prueba escrita, justamente porque descubrimos a alguien copiando en un celular. Para una persona que iba a ser, no sé si juez o fiscal, pero una persona que iba a ser un funcionario importante del Poder Judicial, candidato a juez. Candidato a juez. Copiaba el celular. Había una sospecha que esto ya había ocurrido. Entonces, lo que se filmaban eran las audiencias públicas, las entrevistas, que la segunda fase de la evaluación. Ajá. La primera fase es cuando va un postulante, se le dan 2 preguntas. Ya la pantalla está premoldeada en la forma de resolución para evitar que tenga que desgastarse imaginándose cómo debe ser la forma, la resolución, ya está puesto en pantalla. Tiene un tema teórico, un tema práctico. Y alguien me había dicho que se estaban copiando exámenes a través de celulares. Entonces decidimos poner cámaras en el techo. Y gracias a esas cámaras apareció, eso salió por todo el país, ¿no? Pero doctor, pensemos la gravedad de esto, ¿no? Porque la persona que va a ser juez se copia del celular y lo peor es que hasta llegó a rendir, porque ya es abogado, claro. Ya debe tener algún antecedente para postularse, pues no creo que haya egresado recién. Un poquito peor todavía, era funcionario del Poder Judicial. Ahí era funcionario. O sea que hay en algún momento se discutirá en la sociedad argentina eso. Yo a veces soy un poco escéptico, pero hay un descenso que hemos tenido. Hay otra gente que a mí me consuela y dice, no, esto pasa en todo el mundo. Yo creo que no pasa en todo el mundo, ¿no? Y si pasa,
hay otros tipos de sanciones Sí. mucho más fuertes Sí. y una reacción social también mucho más fuerte en este El repudio sentido. fuerte. Sí. Nosotros estamos, me parece, a veces con estándares éticos un poquito bajos, ¿no? Parece que Sí. habría que elevarlos un poco. ¿Y qué hubiese pasado? Bueno, ustedes se dieron cuenta, en este caso pusieron la cámara, si esa persona es exitosa en copiarse, pasa a juez eventualmente, porque se copió, entonces tiene un examen impresionante, llega a juez y resuelve la vida de terceros. Bueno, hay que acordarse que hace unos años había un magistrado que afortunadamente no era de esta provincia, que había fundado su fallo en un sitio que se llama Rincón del Vago. ¿Te acuerdas? Sí. Es un sitio acá el realismo mágico supera la realidad con creces, ¿no? Qué desastre, qué desastre. ¿Cómo ve la justicia, doctor? Mire, nosotros la verdad y la sociedad tiene la sensación, y yo muchas veces, y ahora se lo traigo al caso de Babi Echecopar, que usted lo debe conocer. Babi Echecopar, el periodista, hace unos años fue asaltado en su casa por una persona que era menor de edad, pero con mucha violencia, hubo disparos, todo, etcétera. La jueza, parece, según lo que el relato de Babi y lo que reflejan los medios, luchó para liberar al delincuente, y la gente tiene esa sensación. Lo liberó, le dio salidas transitorias laborales, y en medio de las salidas transitorias volvió a delinquir, lo detuvieron, se conoció ayer que lo detuvieron, pero la gente tiene esa sensación de que la justicia no ampara a las víctimas, de que la víctima que está más del lado del delincuente, que los delincuentes entran y salen rápidamente. Eso por una parte, en cuanto a lo penal, a los delitos más chicos. Y después, por otro lado, con la política tiene la sensación de mucha impunidad. De la política, que en la política tiene mucha impunidad. Son varios temas, ¿no? Sí, son varios. El tema de Echecopar, entre otros tantos temas de inseguridad, hay una cuestión de inseguridad muy puntual que es el conurbano bonaerense. Sí. Preocupación de todos los candidatos cada 2 años, pero que seguimos sin resolver. ¿Por qué? Porque hace falta una reforma profunda en el sistema de seguridad argentino. La gobernadora Vidal, en sus 2 primeros años, había iniciado una reforma muy interesante en este sentido, porque se metió en la matriz de la corrupción, que es la policía bonaerense, ya sabemos. Sí, hasta hay una película, El Bonaerense. Un caso, el servicio penitenciario bonaerense, otro caso. No siempre es la misma realidad del resto del país. Con el tema de las víctimas, faltarían también políticas públicas de acompañamiento a las víctimas. Particularmente se da en los casos por ejemplo, de violencia familiar, de violencia doméstica. No tenemos casas de apoyo para albergar las víctimas, ni posibilidad de seguir en el tiempo para darles trabajo, darles contención y que de alguna manera no quede merced al agresor. Y con la entrada y salida, esto que muchas veces se dice, que se divide en garantías, la puerta giratoria, pasan las dos cosas. Hay algunos jueces que sobreactúan el exceso de dureza, la famosa doctrina Irursum, que después entran y salen porque procesalmente no se puede sostener. Y después están esos jueces que no creen en la pena. Yo no soy abolicionista para nada, no creen en la pena, entonces creen que cualquiera puede estar en la calle. Bueno, hay determinados delitos, por ejemplo, un violador no puede estar suelto. ¿Por qué no puede estar suelto un violador? ¿Qué es lo que hay que explicar a la audiencia? Porque científicamente está demostrado que va a volver a delinquir. Sí. Un secuestrador extorsivo no puede estar preso, no puede estar libre, porque si está libre ya sabemos las cosas que pasan. Entonces hay que adecuar todo eso, más una reforma profunda, tanto en el sistema de seguridad como en el sistema judicial. En el sistema judicial, Emiliano, nosotros tenemos la organización de la justicia nacional o la justicia federal, data de un decreto ley de 1958. Se lo fue emparchando a través de los años, pero nunca se hizo una reforma integral de decir... Una cosa global. Exactamente. Y bueno, y lo hemos visto en el caso de Orán, ahora en un caso de Corrientes también. En el caso de Orán usted se refiere al caso del juez Reynoso. Por ejemplo, en el caso de Corrientes era otro juez federal con competencia electoral. Sí. Que fíjese con competencia electoral encima. Sí. Cuando yo estaba, era uno de los hombres más poderosos de Corrientes. Entonces, cuando yo estaba en el Consejo de la Magistratura, ya había pasado que un secretario de ese señor había entregado una aeronave a narcotraficantes brasileños. Ahora, ese secretario
hoy es candidato a juez federal de Paso de los Libres. Entonces yo digo siempre, la Argentina es muy maniquea, ¿no? Le echamos la culpa de todo al pasado, nos absolvemos en el presente y después capaz que en el futuro volvemos. Sí. Bueno, entonces, la verdad es que el Consejo de la Magistratura de la Nación le debe a la sociedad argentina algunas cuentas pendientes importantes. ¿Es un consejo político el Consejo de la Magistratura de la Nación? El Consejo de la Magistratura de la Nación es un cuerpo que al principio, cuando tenía 20 miembros, parecían muchos, pero eso permitía que estén más equilibrados los distintos sectores ahí adentro. Actualmente, hace muchos años, aún con el gobierno anterior y el actual, está semi-paralizado el Consejo de la Magistratura. Y no veo que esté a la altura de las circunstancias porque, vamos puntualmente, por ejemplo, el caso de los jueces federales, entre que se denuncia, avanza la justicia penal y el Consejo de la Magistratura resuelve, ¿por qué ese juez no está suspendido en sus funciones? O sea que ese juez sigue administrando escuchas telefónicas, órdenes de allanamiento, volvemos al realismo mágico, ¿no? Doctor, le hago una consulta. Sí. Cuando salió el nuevo Código Civil, habría que avanzar en una reforma de también el Código Procesal Penal. Todas estas modificaciones, en el caso del Código Civil, ya avanzadas y ya hace algunos años puestas en marcha, ¿esto aliviana el trabajo de la justicia o en realidad esto es más algo ideal, algo que esperábamos, pero en realidad no pasa? ¿Por qué le consulto esto? Porque uno escucha por ahí que dicen, no, trasladándolo a la provincia de Salta, tenemos un penal de Villa Las Rosas explotado de gente, lleno de gente, una alcaidía que también está lleno, que supera la capacidad que le corresponde. ¿Estas modificaciones alivian la tarea de la justicia o en realidad lo que hacen es sobrecargarla más? El Código Civil lo sanciona el Congreso de la Nación. Yo en su momento no fui muy partidario de la reforma del Código Civil. En general funcionó bastante bien, ¿no? Eso se discutió largamente. El proyecto original no se corresponde exactamente con el que se sancionó. Sí. Y en Salta se llevaron adelante dos reformas. La procesal penal, que mucha gente, amiga mía, me embroma porque dice que yo no estaba muy de acuerdo con eso porque yo soy autor de otro código procesal penal. Un código procesal penal donde está mucho más controlada la acción de los fiscales. No se puede denunciar en las comisarías sino exclusivamente en las fiscalías y todos los órganos judiciales de la Corte para abajo tenemos plazos perentorios. Esto para que la gente entienda, es decir, que de la Corte al Tribunal de Impugnación, al juez de garantías, a los tribunales de juicio, todos tenemos que estar sujetos a determinados plazos. O sea que no es para el tiempo que quiera. No es para los tiempos que quiera, entonces ese es un tema. El otro tema que me está señalando, que es una pregunta muy importante, que me la haga también viene a colación porque yo en materia de microtráfico no estuve de acuerdo con eso. Lo tengo por escrito, o sea que no puedo desmentir a mí mismo. ¿Por qué? No porque la provincia toma un dato que es muy cierto. Cuando se decide adherir a la ley de microtráfico, había una demanda social imponente de venta al menudeo de droga y la provincia es innegable que lo tomó como política de Estado para atacar eso. Sí. Es un tema. Sí. Ahora eso hay que hacerlo con mucha plata y además tenemos que tener en cuenta que el fenómeno que genera el microtráfico es que una misma persona en una misma jurisdicción, es decir, vamos a hacerlo más simple, un consumidor en la ciudad de Salta está sujeto a dos jueces. Puede estar sujeto a un juez provincial o a un fiscal provincial y al juez federal. Pero además, el juez federal, por las pequeñas cantidades, considera que eso es insignificante o es tenencia para el consumo. Y la justicia provincial, salvo quienes hablan que vota sistemáticamente en disidencia, considera que eso es tenencia con fines de comercialización, que la pena mínima de eso son 4 años de prisión. Perdón, doctor, pero usted acaba de señalar una cosa importante. Quiere decir que algo que no es un delito para el federal puede serlo para el provincial. Así es. Ese problema yo no lo señalé cuando Salta adhirió, lo señalé en el año 2005 a eso.
Es más, había una senadora nacional por Salta que, como era un pedido de la provincia de Buenos Aires, dijo, si Salta lo necesita, si Buenos Aires lo necesita, bueno, si Buenos Aires lo necesita, nosotros no teníamos por qué adherir. La realidad es que hoy el microtráfico, muchas provincias en algún momento quisieron adherir, pero hoy funciona en Buenos Aires, en Córdoba y Salta. 3 provincias nada más. Y eso amerita a que haya un debate, a lo que volvíamos hace rato, un debate nacional sobre seguridad, porque el tema de la prevención y la lucha contra el narcotráfico es un problema del Estado Nacional. Que el Estado Nacional hasta ahora, ¿no? Usted sabe que siempre a mí me toca, yo canciller no voy a ser nunca, entonces me toca decir estas cosas. Hasta ahora hemos llenado de militares la frontera, no, se la retiró a la gendarmería y no se restituyó la cantidad de gendarmes que deberían haber. Y el resultado de eso es que ha salido un artículo en un medio nacional ayer, hay mucho menos procedimientos que antes. Entonces también hay otra cuestión que es la que nunca se dice, que es lo que yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa? Porque recién yo los escuchaba hablar a ustedes off the record que tenés que ir a tal parte. Bueno, en el interior de la provincia yo los invito a que vayan al norte y al solo efecto de hacerse una pregunta, ¿qué pasaría si hubiese una política de Estado sostenida en el tiempo, más allá de quién sea el gobierno, que al norte argentino, en la zona llamada caliente, además del control de la fuerza, haya una fuerte inversión y política pública? Si nos salimos del narcotráfico y nos vamos a lo que ocurre, por ejemplo, en la nación Wichi, es un horror lo que está pasando. Es cierto que se giran remesas de dinero para eso. El problema es que cuando las remesas de dinero llegan a la zona, no se priorizan algunas cosas. Entonces hay que priorizar la salud, hay que priorizar que vuelva a ser una zona productiva, una zona riquísima, y que haya seguridad para poder invertir. Acá hay una familia que ahora está detenida en la justicia federal que empezó a comprar miles de hectáreas de zona de un altísimo nivel productivo, pero que un productor decente que no tiene nada que ver con el delito no puede producir precisamente por el acecho y el asedio del narcotráfico, ¿no? Entonces, y además no nos olvidemos que el mejor aliado del narcotráfico, esto es muy duro decirlo, es la pobreza. Si usted mantiene condiciones de indigencia, la gente por razones lógicas tiene que sobrevivir. ¿A dónde va a intentar sobrevivir? Ahí. Bueno, me lo decía un periodista que pasó ahora, estos días estuvo en Salvador Más, etcétera, dice, mira, una miseria, o sea, ahí o su empleo a la municipalidad, gana 2 mangos, pero lo más fácil es el narcotráfico. Ya que hablábamos de cine o de realismo mágico, hay una película que no es tan vieja, que se llama María llena eres de gracia, que es colombiana. Bueno, es muy fuerte, pero eso muestra exactamente lo que se va replicando en distintas partes de Latinoamérica. No es que sea la marginalidad, gente que nazca mala, hay gente que nace sin oportunidades. Es lo mismo que yo pregunto, si uno va, por ejemplo, no toquemos Salta, vayamos al Gran Rosario, y ve criaturas de 2 o 3 años revolviendo un basural, ¿cuál es la oportunidad que le da la vida a esa persona para ser de otra manera? Entonces ahí tenemos un problema grave que resolver, ¿no? ¿Venimos perdiendo la guerra contra el narcotráfico, doctor? Absolutamente, porque la guerra al narcotráfico, en primer lugar a mí la palabra guerra no me gusta, ¿no? Está bien. Pero es la que se utiliza. Se usa ahora, no nos olvidemos, yo siempre pongo el ejemplo. Eso es de México, eso nos viene de México, de Estados Unidos. Exactamente. Y hubo un diputado nacional en los 90 que hizo que el Congreso de la Nación sancionara una ley de 2 artículos. El artículo primero decía, declárase la guerra a las drogas. Artículo segundo, de forma. Yo lo muestro eso, lo he mostrado alguna vez en el exterior y creen que no sé qué del Groucho Marx o de Cantinflas. Es increíble ese tema, ¿no? Entonces, el tema narcotráfico hay que dividir en 2. Un tema es la mafia del narcotráfico que está enquistada desde hace muchísimos años en la fuerza de seguridad, que ha financiado campañas políticas que no se animan a decirlo. Eso era lo que le iba a preguntar. Financiado, claro que financió. Y entonces tenemos eso y se lava en la Argentina, se lava de una forma indisimulada, ¿no?
eso es otro tema, por una parte. Sí. Por otra parte, algún día tendremos que ponernos de acuerdo que quien consume drogas no es un delincuente, es una persona que necesita urgente ayuda. Un enfermo. Y a esas personas hay que ayudarlas y tienen que haber políticas públicas donde tal vez tengamos que plantear que ante algún tipo de drogas efectivamente sea mejor la legalización que el castigo, que nada tiene que ver eso con las mafias esas de las drogas, donde hay en algunos lugares, el otro día leía sobre lo que pasa, por ejemplo, en lugares turísticos de México, no hay que mirarlo con asombro como que eso a nosotros no nos pueda pasar, ¿no? En el prólogo de Noticias de un secuestro de Gabriel García Márquez, que está escrito hace casi 20 años, es casi premonitorio lo que está sucediendo en distintos lugares de América, donde hay un retiro del Estado o una corrupción de algunos sectores del Estado, y además una falta absoluta de contención de esto que estamos hablando. Me quedo muy preocupado, doctor, porque usted es una persona que tiene primero una visión y una formación que logra tener una visión amplia. Seguro usted maneja aparte mucha información. Y que no llega al común de los ciudadanos. Claro, no, que por supuesto por el cargo que ejerce. Entonces vemos una situación así y uno dice... Ustedes, Emiliano, hagan el siguiente ejercicio. Parece de divertimento, pero es un divertimento un poco angustiante, ¿no? Tomen, ahora ya no, bueno, para los que somos viejos investigadores existen las hemerotecas, pero ustedes que son más jóvenes, Google que nos ha solucionado la vida a la humanidad, ¿no? Sobre todo para comparar, no solamente para investigar también, pero para comparar. Si ustedes comparan, no nos vamos muy atrás, a 10, a 5 años atrás, la cantidad de remesa de droga que se secuestraba en el norte y en qué parte, se van a dar cuenta cómo la frontera de la droga se vino mucho más acá. Usted es impensable que le digan que a 20 kilómetros, a 30 kilómetros de Salta iban a secuestrar cargamento de 50 kilos, de 100 kilos de cocaína, por ejemplo. Y ahora lo tiene a eso. Entonces eso le está indicando que hay todo un sector que está perforado y no hay una complementación dentro de las provincias, ¿no? Pasó casi toda la provincia, pasó un montón de controles, pasó de todo. A mí lo que me genera una profunda indignación es que yo veía una vuelta, un programa de, siempre hay que tener cuidado, no largar chivos en televisión, un programa de gran audiencia, de un domingo donde se había dicho que la Ruta 34 era la ruta de la cocaína, ¿no? Entonces era la nata. Por ejemplo, entonces, ¿cuál era el mensaje del programa? Que es lo que a mí me molesta. Si la Ruta 34 es la ruta de la cocaína, sería muy necio discutirlo a eso. Ahora, una cosa es ser espectador de la catástrofe y otra es meterse en el barro. No hay que decir eso, porque yo también puedo decir que la Ruta 34 es la columna de los sectores más productivos de la Argentina. Si además tenemos ese problema, quiere decir que tenemos que tomar todos los recaudos del caso, pero no para mirarlo, como decir, y mostrar la pobreza y todas estas cosas sin hacer nada. Lo que yo veo es que cuando uno va, por ejemplo, que es muy impresionante, la Ruta 34, cuando uno llega a Pichanal, es casi una calle. Bueno, eso es lo que hablábamos ayer. Donde hay prostitución infantil de criaturitas que no llegan a tener 12 años, donde hay todo un ambiente que no sé qué más es lo que tiene que pasar para que la gente reaccione en ese sentido. Cuando yo hablo de gente reaccione, yo no paso un mensaje ni de alzamiento, ni de insubordinación. Ni de justicia por mano propia, ni nada. Nada de todo eso, sino de conciencia social y de solidaridad y de exigir. Los años electorales son para exigir. Y es muy preocupante que en los años electorales y durante las campañas electorales esto descarnadamente no aparezca así, decir cuál es la solución que tenemos para esto. No son soluciones fáciles, ni son soluciones efímeras, ni son soluciones solamente porque lo más fácil parecería en este país es mandar más soldados, más gendarmes y a meter bala. Bueno, Colombia lo hizo con el Plan América y fue un desastre, ¿no? México también. México ni hablar, porque México es inmanejable. Ahora Colombia, cuando cambió esas políticas, tiene PBI más alto que la Argentina. Perú tuvo ese problema. Perú tuvo unos niveles de corrupción que llegaban directamente desde la cabeza del poder. Durante el gobierno de Fujimori,
Hay un escritor muy joven que yo siempre lo recomiendo, se llama Santiago Roncagliolo, un peruano que describe lo que fue el régimen de Fujimori. Dice que habían brigadas que en los pueblos jóvenes, como ellos les llaman a la Villa de Emergencia, vendían hasta los vasos de leche para los pobres que reparte el Estado para que no haya más chicos desnutridos. A esos niveles de corrupción. Ahora Perú, si nosotros miramos la foto de Perú de hoy, sí, Perú fue capaz de destituir un presidente sin que se conmueva el aparato institucional, sí. Porque hubo todo un tema de investigación de anticorrupción donde todas esas cosas que antes se mezclaban empezaron a dividirse, ¿no? Y hubo una gran exigencia popular en ese sentido, expresada en las urnas, exigida en las campañas electorales y mejorando también quiénes son los jueces, ¿no? Usted tocó dos temas que a mí me impactaron. Uno, el del financiamiento de las campañas políticas por parte del narcotráfico. Nosotros en Salta tuvimos presidente de Consejo Deliberante prófugo en el interior de la provincia, un juez federal está en un proceso norte, que judicial, está en un proceso, sí. Pero en la política tuvimos muchos casos, un diputado que ya falleció, sí, un diputado que estuvo detenido. Claro, muchos casos, un diputado que le encontraron droga en el auto y que dice que era el chofer. Fíjese una cosa de lo que estamos hablando, otro tema que me ha traído innumerables inconvenientes a mí. Si tocamos el tema del ex juez federal de Orán, ¿cómo puede ser posible que sea un juicio que se lleva a cabo hace casi 2 años y lo juzgaban solo los lunes? Es el caso de corrupción judicial más importante de la historia argentina. Desde la Corte Suprema para abajo debieron haber tomado todos los recaudos para que ese juicio, como largo, hubiese durado 3 meses. Y además sacar algunas conclusiones de qué es lo que pasó allí. Porque ahí hay una catarata de complicidades. Si es sistémico, exactamente. Se ramifica hacia los costados. Ahí hay una catarata de complicidades que se deberían investigar hasta la última consecuencia, pero parece que está de moda silbar y mirar para otra parte, ¿no? Doctor, yo le hago una consulta. Juicio por jurado, una metodología que por ahí aquellos que consumen televisión norteamericana están acostumbrados. Acá en Neuquén, si no mal recuerdo, hubo alguna... Córdoba también. En Salta. ¿En algún momento vamos a estar capacitados para tener juicios por jurado? Yo le voy a hacer una revelación. Sí. La Constitución de la Nación Argentina no lo permite. Establece expresamente, expresamente que nosotros deberíamos tener juicio por jurado. Habla de los juicios criminales, que es una vieja calificación, que son los delitos que tienen pena de más de 3 años de prisión. Es decir, que desde la fundación o el establecimiento de la constitucionalidad en la Argentina, nosotros deberíamos tener juicio por jurado en todos los delitos criminales. Entonces, cada tanto, estamos demorados casi 170 años. Entonces, cada tanto aparece que vamos a aplicar juicios por jurado para los delitos contra la administración pública, para los delitos del narcotráfico. En realidad, la Constitución, cuando vienen juristas de otros países, no entienden, ¿no? Nosotros tenemos un sistema de juzgamiento europeo muy parecido al sistema italiano, en algunos casos al sistema español, al sistema griego, pero que nada tiene que ver con lo que dice la Constitución, que es lo que se ve en el cine. ¿Cuál es la ventaja del jurado? El jurado, en primer lugar, requiere una amplia inversión en educación, ¿no? Sí. Esto no es una cuestión elitista, sino que el problema está, y hay miles de películas sobre esto, en la influencia que se puede ejercer sobre el jurado. Sí. La parte buena que tiene el jurado es que tiene otro compromiso social. Y entonces los jueces, no sé de dónde sacarán el sistema de infalibilidad. Fíjese que ya hasta el Papa, por suerte, ha dicho que no es infalible. Bueno, para los que somos creyentes, lo único infalible es Dios, pero Dios no está en la tierra, digamos. Entonces, todos los hombres somos falibles, hombres y mujeres somos falibles. A partir de eso, es mucho mejor que haya un sistema de control ciudadano donde personas muy distintas entre sí, que no se conocen, puedan asistir, esto que hablamos del Consejo de la Magistratura, con mucho más razón a los juicios penales. Hay que convencer a un jurado cuando funciona bien. El tema de eso, de subestimar la cuestión, porque el juez y el fiscal
técnicamente van a conocer los pasos procesales. El jurado no es que represente la parte emotiva de la gente, el jurado representa nada más y nada menos que a la sociedad. Aparte todo se justifica en pos de eso. Entonces, al representar eso, hay que convencerla por un lado o por el otro. Hace entrar a la gente al Poder Judicial, que lo que se critica sobre todo el Poder Judicial está como muy encapsulado, ¿no? Muy encerrado, Totalmente. muy separado, porque al Poder Legislativo, bien, mal, nos gustan más, menos, pero puede acceder de todos los sectores sociales, al Ejecutivo eventualmente también, pero al Poder Judicial es como una cosa más aristocrática, esa es la sensación que tenemos. O por lo menos más cerrada, y hay otra cosa más que también en algún momento se deberá discutir. A mí me parece que en ninguna parte del mundo se le asegura el trabajo a una persona 40 años. Sí, empecemos por ahí. Coincido. Después que, en comparación entre el hijo. Claro, en comparación en épocas de crisis, por ejemplo, nosotros vemos que, a pesar que hay gente que se queja, que los sueldos judiciales, comparados con el resto, son muy buenos. Todo eso está bien para que la justicia sea independiente. Claro. Y para que dentro de la justicia no haya sectores predominantes tampoco, que los hay, que condicionen la decisión de otros jueces. ¿Por qué pasa esto? Aquí en Salta, yo vengo insistiendo, hay que hacer una reforma urgente. ¿Usted sabe de la Constitución o de la Constitución? No, a la Constitución la dejemos así. Si hace falta, la saquemos en procesión a la Constitución también, le prendamos velita y la honremos. No hay que cambiar la Constitución. Está clarísimo. Nada. Definitivo, listo. Si el jurado de enjuiciamiento, hace casi 11 años que no se echa un juez en Salta. Hace casi 11 años. Esto no significa que hay que ir con la guillotina a echar a todos. No. Pero el juez que funciona mal y que demostradamente está que no funciona, el jurado de enjuiciamiento tiene que actuar. Eso tiene un ejemplo muy fuerte, puertas para adentro. Y la otra cuestión que va a haber que discutir... ¿Por qué no actúa el jurado de enjuiciamiento, doctor? Porque empieza el tema corporativo, el tema de protección y el tema de favores, y hay algunos casos. Yo ahora ya puedo hablar porque ya me excusé del caso, pero yo pedí el juicio político de un juez, concretamente el caso de la niña Wichi. Sí. Ahora, cuando a mí me han salido a atacar, a mí me han pedido el juicio político. Sí, por el tema disparate. Bueno, a ver, perdón, sin embargo, a la gente tres artículos. Sí. El caso de la niña Wichi es un caso de una nena el año pasado. Juana es un nombre ficticio, por supuesto, una menor de edad. Se hizo conocido en todo el país e internacionalmente. Ahora creo que se dictó sentencia hace poco. Fue una violación en banda, unos degenerados. Quedó embarazada la nena. Hasta que no tomó estado público, como 5 o 6 meses después, el fiscal y el juez no habían hecho nada. 6 condenados hubo, creo que la semana pasada. No habían hecho nada, estaban libres. Esos tipos estaban libres, una cosa así aberrante. Sabían, había denuncias, no es que no sabían del caso, qué sé yo. En ese caso, donde estos dos malos funcionarios judiciales, para mí, esto es una opinión subjetiva, actuaron tan mal, el doctor Abel Cornejo les pidió juicio político. Bueno, siguen siendo funcionarios, ahí están. El jurado de enjuiciamiento salió 5-4. Y fíjese que el otro día, pero aparte, una amiga mía, periodista de Buenos Aires, me dice, en el país de Madrid, es la 4ª vez que sale esta noticia, ya estamos hablando del Reino de España, ¿no? Y el principal diario de habla hispana del mundo, ¿no? Entonces estamos hablando en el país de Madrid, 4 días consecutivos se ocuparon de este tema y dicen que lo que más llamó la atención es que un magistrado del más alto tribunal de la provincia pidió la remoción y nada pasó al respecto. Estas son las cosas que tenemos que cambiar, porque después hablar es fácil. Yo me imagino que aparte internamente, usted no sé si quiere lo dice, si no quiere no lo dice, pero cuando usted le pidió la remoción a este juez y a este mal fiscal, este mal juez y este mal fiscal, corporativamente los otros jueces y altos funcionarios judiciales han dicho, este Cornejo está loco. Este Cornejo es un traidor, este Cornejo es un traidor. Eso de la locura, yo me di cuenta que es la mejor forma de anatemizar a alguien que tiene razón. Sí. Claro. El asunto es que hay que preguntar si es que el loco miente, ¿no? Claro. Dice que los niños y los locos no mienten nunca, ¿no? Está claro. Bueno, en primer lugar. Y después sí, evidentemente, el tango que es sabio, cuando uno pide este tipo de cosas, se siente triste, solitario y final, ¿no? Porque es como cuando enfrentarse a todo un sistema de cosas, esto
totalmente lejos de la heroicidad, ¿no? Sí, es lo que tiene que hacer. Sino que debería ser algo común entre todos, ese tema. Y ahí es donde creo que nos debemos también una discusión interna dentro del Poder Judicial. Una de las cosas que hay que reformar en el Poder Judicial es que me parece que cada una de las instancias judiciales tiene que tener un poder de decisión que por lo menos en Salta está muy concentrado dentro de la Corte de Justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ahora van a haber elecciones para el Consejo de la Magistratura de Salta. De repente apareció una lista única. Y a mí me comentaban jueces que aparece una lista única, pero nosotros no nos consultaron. Y la unanimidad de los pensamientos únicos, todo eso en las instituciones democráticas, nada más ajeno. Entonces se presentó otra lista, afortunadamente, y ojalá hubiese habido otra más, y que se pueda discutir mucho más ampliamente y que se horizontalice la discusión, que es uno de los grandes problemas que tenemos los argentinos. Nosotros dos podemos pensar diferente y ser íntimos amigos, pero eso es parte de la civilización. No es que pase a ser un enemigo por pensar diferente de otra cosa. Y a lo mejor tendrá su oportunidad después de demostrar que su razonamiento era el acertado y que era yo el que estaba equivocado. Pero siempre, en cualquier caso, los grandes consensos se construyen a partir de fuertes disensos, ¿no? Quiero tres o cuatro preguntas así rapiditas, ¿no? Una, fiscales en Salta, ¿tienen mucho poder o no? Los fiscales en Salta, yo creo que nos hemos quedado a medio camino. La reforma procesal penal en Salta fue buena porque quedó que el juez de garantías es un juez de control de constitucionalidad y de convencionalidad, que son todos términos técnicos para la gente de decir... ¿De qué está hablando Cornejo? ¿De qué está hablando? Uno es que el juez tiene que ver que se aplique la Constitución y la Convención Americana de los Derechos Humanos, que forma parte del texto constitucional argentino. Los fiscales tienen exclusivamente el rol de investigar. ¿Qué es lo que falta? Eso para mí son dos cosas. Una, que se pueda denunciar únicamente ante las fiscalías, en lo cual todavía estamos a medio camino. Esto no es un discurso antipolicíaco. Yo creo que la policía tiene que ser policía de seguridad y auxiliar de la justicia. Pero el fiscal da un control de legalidad y otro tipo de garantía, en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que es fundamental que el mismo fiscal que recibe la denuncia sea el fiscal que dure. Lo que pasa es que no puede ser uno, sino tienen que haber unidades fiscales que sean los mismos que lleguen hasta el final del juicio. De la investigación. ¿Por qué? Por una razón simplísima. Son los que conocieron del hecho desde el primer momento. Si eso va cambiando, pero eso es fácil de hacer esa reforma. Eso está, es una cuestión que supongo que en el breve plazo se podrá hacer. Si va cambiando, se alargan los procesos y por ahí también es lo que no la solamente gente demanda. Exactamente, no solamente se alargan los procesos, sino que las 24, 48 horas posteriores a la comisión de un delito son claves para la recolección de pruebas. Si empiezan a actuar varios fiscales, entonces la recolección de pruebas se hace más dificultosa y a veces hasta no se investiga concretamente si es que hay una sola unidad fiscal o un solo fiscal que es el que está encargado de perseguir la acción penal. Acá me mandan mensaje cuál es el nombre del juez y el fiscal que fueron protegidos y que no fueron removidos por el periodo de juicio político que le inició el doctor Cornejo. Yo recuerdo el nombre Mariscal Astigueta y me falta el otro, pero no lo recuerdo. Cazón el fiscal y el juez Mariscal Astigueta, ahí está, los dos del norte de la provincia. ¿Acá podría pasar alguna vez lo de Perú o no? Sí. ¿Sí? Lo de Perú estamos diciendo de una investigación judicial que lo que corrupto. Pasa, Emiliano, es que esto es así. Por ejemplo, siempre es mucho más fácil ser oficialista que opositor, ¿no? El actual gobierno nacional perdió una oportunidad única de renovar la justicia porque se había hecho una medición en los últimos tiempos de la presidenta Cristina Fernández, donde la imagen de la justicia era deplorable. La institución primero se perdió el tiempo en una forma increíble con la elección de los dos jueces de la Corte, que la Corte
no puede tener 5 jueces, la Corte Suprema debería tener por lo menos 9. Sí. Además, debería tener unas cuantas más mujeres de las que tiene, pero no por el hecho de que sea simpático decirlo ahora. Hay juristas argentinas, ya le nombro 2 por ejemplo, Aida Kemmelmayer de Carlucci y María Angélica Geli, es imposible que no sean juezas de la Corte. Solo basta ver la obra y la trayectoria, más el comportamiento personal de ellas dos, que son personas. María Angélica Geli es compañera mía en la Academia de Ciencias Morales. Es una mujer que tiene una formación jurídica superior al promedio de los buenos abogados argentinos. Tiene una constitución argentina comentada que es consultada permanentemente. Aida Kemmelmayer fue una de las grandes reformadoras del Código Civil, fue juez del Superior Tribunal de Justicia de Mendoza, y además de eso, de docente universitaria, ella tiene un carisma y una impronta personal que a mí en algunos aspectos me hace acordar a la jueza más ejemplar que tuvo la Argentina en los últimos tiempos, que se llamó Carmen Argibay, que yo siempre que la nombro me emociono porque ha sido una persona ejemplar hasta para morirse. Carmen Argibay era una jueza intachable y que no se reclinaba ante ningún poder, ¿no? Muchas veces criticada por sus fallos, pero de una conducta ejemplar. Esos son los modelos de jueces que tenemos que buscar. Y si los modelos de jueces, que esto es lo que es increíble decir, si los modelos de juezas nos están indicando un parámetro, ¿por qué no pueden ser las juezas si en este momento tienen otra preparación, otra impronta, o hasta otro carisma, u otra ascendencia que los jueces? Ahí se perdió una oportunidad. La otra oportunidad que se perdió era la reforma integral de Comodoro Pi. Yo cuando veo quienes están juzgando a exfuncionarios, uno no sabe cuál es peor. Con la diferencia que uno ejerce la magistratura y el otro está imputado. Entonces, desde el Estado también tiene que haber una reacción donde sean insospechados. Ahí se ha hecho una marcha el otro día para pedir la remoción de un juez que cobraba fortunas por proteger supuestamente a funcionarios involucrados en actos de corrupción. Bueno, ya si se hace una marcha por el enriquecimiento ilícito de un juez por esto, mire lo que estamos hablando. Claro, ya es muy evidente. Tal vez ahí el Perú, que nosotros no sé por qué siempre subestimamos mucho a nuestros hermanos latinoamericanos, más que el Perú, que si hay una nación hermana de la Argentina es el Perú, en todo sentido. Bueno, entonces a veces hay que mirar qué hacen también nuestros hermanos, nuestros primos, si hacen las cosas mejor que nosotros, para copiarlas sin ningún problema. Bueno, yo la verdad, el doctor Cornejo no puedo opinar de sus colegas, y menos me imagino de sus colegas de la Corte, pero yo critico mucho a la Corte de Justicia de Salta por la composición política que tiene, y son pocos los jueces que llegan a la Corte con una trayectoria judicial. Cuando yo estudiaba abogacía, a mí me enseñaron en la facultad que llegar a la Corte de Justicia era la máxima aspiración que podía tener un abogado, ¿sí? Entre muchas otras, por lo menos en el ámbito de la justicia, en la carrera judicial. Y yo me acuerdo cuando yo me recibí en 2001, los jueces eran... Uno tenía un respeto por el juez, tenía una cosa, y uno hablaba, me tocó siendo changuito hablar con algunos jueces y decía, ¿cómo sabe este tipo? Me trapeaba. Bueno, el caso del doctor Cornejo es un juez que llegó a la Corte con una carrera judicial, cumplió un montón de etapas que tienen que ver con su formación también profesional para llegar a la Corte. Pero hay otros que hicieron un per saltum, llegaron desde abajo y hicieron ¡fum! Y llegaron a la Corte, aterrizaron en la Corte. A mí eso me indigna. Y no estoy hablando de las cualidades personales de esas personas, sino estoy hablando de que habría que cumplir determinados requisitos para ser juez de corte. En Río Negro, a las provincias patagónicas en su constitución y en su código hay que mirarla muy detenidamente, porque tuvieron un baño de humildad para legislarse. Ellos buscaron a los mejores. Lo buscaron a Ricardo Levene hijo, lo buscaron a Julio Mayer, la buscaron a Aida Kemmelmayer. Entonces, si uno ve en su constitución, la constitución de Río Negro tiene consejo de la magistratura para los jueces de primera y segunda instancia, y tiene un consejo de Estado para elegir a los jueces de la Corte. Y en general, ahí tengo varios colegas
amigos en el sur me contaban que como en el Consejo de Estado es necesario llegar a acuerdos institucionales, quienes llegan al Superior Tribunal de Justicia son personas que en general tienen un consenso social muy alto. Claro, ¿no? sí, Entonces eso ayuda también enormemente en la decisión. De manera que cuando el gobernador ahí tiene que elegir, Salta hizo un progreso muy importante con el proceso de postulación pública. Sí. Tal vez, además del proceso de postulación pública, que yo lo acortaría un poco a ese proceso de postulación pública, debería haber una ronda de consulta a instituciones civiles, a ONG, que opinen sobre, o sugieran incluso nombres sobre esto, ¿no? Este año se renuevan creo que 3 lugares de la Corte. Se En renuevan. realidad, entre noviembre de este año y noviembre del año que viene, este año se vencen 3 mandatos de la Corte. Después se vence el mandato de la Defensora General de la provincia, en mayo el del Procurador General, en agosto de quien les habla y en noviembre del doctor Fabián Vittar. O sea que hay todo un año. Yo no sé si todavía la gente ha tomado plena conciencia de lo que está sucediendo institucionalmente en Salta, pero es una renovación casi inédita, que se renueve gobernador y vice de la provincia, 3 senadores nacionales, 4 diputados nacionales, donde esperemos que este año dejemos de ser la vergüenza nacional y entre los 4 haya por lo menos una mujer, ¿no? Eso es otra. La mitad de los intendentes, los consejos deliberantes en su plenitud, la mitad de la Cámara de Diputados y la otra mitad del Senado de la provincia. Esto, a mí, yo tendría mucho más esperanza si vería caras nuevas que todavía no veo aparecer. Sin embargo, creo que si no es ahora, en 2 años más, hay todo un cambio de época en Salta y necesariamente tienen que surgir dirigentes nuevos con otras ideas. De todas maneras, a mí me gustaría que usted participe en la política, doctor. ¿Sí? Yo lo veo como senador. No, en serio. No sé si... No, le digo en serio, porque a mí me ha tocado trabajar... Yo le voy a decir una cosa. Y el nivel de debate en comisiones para sancionar leyes, la liviandad con la que se debate, que se debe decir, hermano, salvo que uno puede estar de acuerdo o no con sus posiciones políticas, pero el doctor Martinelli va y sabe más o menos lo que está hablando, no más o menos, sabe de lo que está hablando, y hay algunos otros, algunos no abogados, pero que se informan, pero los otros tiran así, ponen el gancho y sale conflicto, ¿no? Yo tengo un mandato constitucional que cumplir y yo le voy a decir algo. A mí, yo siempre tengo una gran pasión por la política, por las cosas públicas, pero sin embargo creo que en 2 años, 3 años más, mi lugar también tiene que estar en otra parte. Yo también creo que yo cumplí una etapa y que puedo estar en otras partes, puedo estar en un lugar de opinión, puedo ser columnista suyo, puedo hacer porque creo... Conduce un segmento de folclore en la radio. Ahora tengo un programa de historia. Ahora tengo un programa de historia. Otra de las asignaturas de Salta se llama Güemes ante la historia. Ese es un ciclo cerrado porque es contar toda la historia de Güemes, la gesta gaucha y las mujeres y hombres que lo acompañaron, pero creo que hay que empezar a predicar un poquito con el ejemplo. En 2 años más yo voy a estar en condiciones de jubilarme, entonces me parece que tiene que empezar a venir otra gente, porque si no es fácil decir que la renovación, todo esto, si uno no del ejemplo. Pero hay gente que es valiosa, a mí no es una cuestión de edad de jubilar, hay gente que es valiosa y que se formó y en la que todos los salteños también invirtieron en su formación y en la carrera que usted hizo. Y hay otras que sí se tienen que jubilar. Que digamos, lo jubilemos anticipadamente. Yo le voy a contar a mi niño que me pasa una cosa. Yo tengo más años de aporte que años de vida, ¿no? Mira. Años de vida profesional. Entonces, yo empecé a trabajar a los 18 años, o sea que no por ese lado estaba bien, pero creo honestamente que se puede servir y se puede contribuir desde otros lugares, pero que tiene que haber una renovación y terminar con los equitamientos perpetuos que bueno, tanto daño hacen, ¿no?
A mí me gustaría un senador, un diputado o un presidente de la Corte como usted, doctor. Yo la verdad, pero yo lo rescato mucho, su rol en la justicia, doctor. Le agradezco mucho. Me parece muy importante. Le agradezco mucho. Y creo que prestigia la Corte. Para mí, la Corte, y no tiene que ver con las personas, yo los conozco personalmente a todos los miembros de la Corte, tengo una excelente relación con cada uno de ellos, pero no me gusta que hayan llegado desde la política hacia la Corte, así de tan rápido. Me parece que deberían haber cumplido una carrera judicial antes, como es su caso, usted cumplió una carrera judicial. Bueno, la carrera judicial es casi el puntal de la justicia, es otra de las cosas que hay que volver, si se quiere, no a restaurar, sino a reinaugurar, ¿no? A reinaugurar eso, claro, va a haber que trabajar mucho sobre eso. ¿Qué día se lo escucha en la radio, doctor? Los viernes de 20 a 20:30 horas. ¿De 20 a 20:30 en 89.9? No, en LRA4, Radio Nacional. En Radio Nacional, en Radio Nacional sí. Salta. Es un gusto trabajar en Radio Nacional, no solamente por la recepción que tuve, sí, sino porque llegan mensajes de los parajes más recónditos de la provincia. Es increíble, ¿no? Y la verdad que hacerlo llegar a Güemes, usted sabe que hay una encuesta que se hizo algunos años, que los salteños entre 15 y 45 años, casi en un 70%, no conocen o no saben bien qué es lo que ha hecho el general Güemes. Y el general Güemes, más allá de la historia, de los desfiles, del traje de gaucho que yo, es uno de los pocos líderes americanos que tuvo un proyecto geopolítico, que de haberse dado el proyecto geopolítico de Güemes, todas estas zonas serían mucho menos pobres, porque lo que planteaba era un Estado confederal. Y el federalismo, por lo que más se justifica, es por una equitativa distribución de los recursos. Claro. No es declamativo el federalismo. Un poco a Güemes hay que empezarlo a mirar en su pensamiento político, porque si no siempre nos quedamos en el anecdotario de los gauchos y todo eso, que está bien, pero Güemes fue mucho más que eso, ¿no? En la pinturita de afuera, ¿no? Exactamente. Federalismo es mentira, dice mi socio cada vez que habla del federalismo. Tal cual. Por favor, el señor Cornejo no se vaya, que forme gente. Salta necesita más jueces con su integridad, me mandan acá. Bueno, ahí llegan mensajes para el señor Cornejo. Muchas gracias, doctor. Al contrario, Gracias ha sido un venir. gusto estar esta mañana del carnaval, ¿no? Casi como acá, el título de una canción, ¿eh? Sí, podría estar descansando, hoy no se labura. No, yo creo que es importante, sobre todo este año, estar todos los días al pie, ¿no? Un gran lector el doctor Cornejo, ¿no? Trato por lo menos. Sí, un gran lector, muy interesante para charlar el doctor Cornejo. Muchas gracias, doctor, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Gracias.